Dentro de la misma. Se fue, no, no aparece, no aparece. Sí, ya ingresó. Bien, alumnos, a ver, nuevamente, mil disculpas, el sistema está fallando. Entonces estamos hablando sobre la reproducción sexual, ¿no? Que es un conjunto de procesos en la cual intervienen los gametos masculinos y femeninos para la procreación de un nuevo ser, ¿no? A estos gametos, ya masculino y femenino, son los principales que van a intervenir acá en la procreación del nuevo ser. Es decir, el espermatozoide, que acá lo tenemos, con el óvulo. Ellos son los que se van a encargar de procrear un nuevo ser, ¿no? A la fusión, a la unión del óvulo con el espermatozoide se le denomina fecundación. ¿Y la fecundación dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en las trompas de falopio, en el tercio externo de la trompa de falopio. Una vez que se fusionan estos gametos, va a dar origen a la formación de un cigoto. ¿Bien? Entonces acá estamos observando los dos gametos, ¿ya? Y se forma nuevamente el cigoto, ¿no? Y luego del cigoto, ¿qué va a resultar? Pues ya la formación de este nuevo ser, que primero será un embrión y luego pasará a ser un feto. Y acá vamos a observar también en esta imagen los dos gametos, ¿no? Masculino y femenino. Acá tenemos al espermatozoide que está conformado por una cabeza, ¿no? Y dentro de la cabeza está el núcleo. Y ahí es que contiene todo el material genético, ¿no? El ADN, ¿bien? Y luego tiene su cuerpo y cola. ¿Y cómo se va a movilizar este espermatozoide? Realizando movimientos ondulatorios en forma flagelar, ¿no? Y luego acá en el otro extremo estamos observando pues la célula sexual femenina que es el óvulo. Igual el óvulo tiene, ¿no?, su núcleo. Y ahí es que está todo el material genético. Cuando se produce la fecundación, pues se unen estos dos gametos y van a fusionarse y hacen el intercambio de material genético de sus progenitores. La reproducción sexual se produce ¿por quién? Por la unión de estos dos gametos, ¿no? ¿Y dónde se encuentran los gametos? Se encuentran en las gónadas. ¿Y quiénes son las gónadas? Son el ovario y el testículo, ¿no? Estas glándulas se encargan de producir nuestras células sexuales. En el caso de la mujer, ¿qué cosa? Los óvulos. Y en el caso del varón, el espermatozoide. A este proceso se le denomina pues fecundación. Como les vuelvo a repetir, la fecundación se lleva a cabo en las trompas de falopio, ¿no es cierto? Donde estas células sexuales van a aportar su material genético, pero son células haploides, porque cada gameto va a aportar 23 cromosomas. Al fusionarse, ¿no?, formarán una célula diploide, porque se va a unir 23 cromosomas del sexo masculino y 23 cromosomas del sexo femenino. En total serán 46 cromosomas, por eso que se transforma en una célula diploide, ¿no? Entonces el cigoto tiene esta célula diploide. A partir de ello, pues se va a desarrollar ya el nuevo descendiente que va a ser parecido o idéntico a su progenitor. La reproducción humana es de tipo sexual, porque participan ambos gametos, pero también es vivípara. ¿Por qué vivípara? Porque dentro de la cavidad uterina es que se va a desarrollar, va a evolucionar
¿no? Este nuevo ser, hasta que tenga los 9 meses. Durante la evolución, este nuevo ser pues va a pasar por diferentes periodos. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase, ¿no? Que la embriología se encarga de estudiar, ¿no? A la formación, el desarrollo del nuevo ser, donde va a pasar por 2 etapas, una etapa prenatal y otra postnatal. Más que nada en la etapa prenatal es donde el ser, este nuevo ser va a pasar por 3 periodos importantes. ¿Se recuerda? Hablamos del periodo preembrionario, que se inicia con la fecundación, donde se va a llevar a cabo la segmentación, la formación del cigoto. El cigoto se va a ir multiplicando sus células. Primeramente será en 2 blastómeros, 4 blastómeros, hasta que tenga la forma de una mórula, ¿sí? Y luego la mórula se va a transformar en blástula, y luego esta blástula pasará a ser, ¿no? Una gástrula, donde se formará, pues, ¿no? El disco bilaminar, y también, posteriormente, sigue transformándose este nuevo ser, y se formarán las 3 capas germinales, llamado el disco trilaminar. Entonces, dentro, ¿no? de la cavidad uterina, pues este nuevo ser va a ir desarrollándose, creciendo, ¿no? Pasará de un periodo preembrionario a periodo embrionario, ¿no? Hasta los, ¿cuántas semanas? ¿Hasta cuántas semanas? ¿No? 2 meses y 8 semanas, que corresponde al periodo preembrionario. A partir ya de la 9ª semana para adelante, hasta el momento del parto, ya es el periodo fetal, donde ya está completamente, ¿no? formado, ya tiene forma humana, solamente que va acá a primar el desarrollo, el crecimiento, va a empezar a ganar peso, empezará a crecer rápidamente el nuevo ser, ¿no? Teniendo las características, pues, de sus progenitores. Entonces, acá estamos observando cómo es que se produce la fecundación, ¿ya? Acá están los 2, ¿no? Los 2, digamos, las glándulas sexuales, ¿no? masculinas, femeninas, donde se van a fusionar para dar origen a la formación de un cigoto, ¿no? que está conformado por una célula diploide. Bien, entonces, el gameto femenino es una célula haploide. Así también el gameto masculino es una célula haploide. ¿Por qué? Porque tienen 23 cromosomas cada uno de ellos. Al fusionarse se unen y se transforman en una célula diploide, porque contiene 46 cromosomas. Entonces, ¿cómo es que se produce la fecundación? Se produce por la fusión, por la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Y dónde? ¿Dónde? En la trompa de Falopio. A la unión de estos 2 gametos va a dar origen, pues, a la formación del cigoto. ¿Sí? Ahora, ¿qué son células haploides? Las células haploides son aquellas células que solo contienen la mitad del material, ¿no? genético, es decir, que contienen 23 cromosomas. ¿Bien? Y mientras que la célula diploide, ¿ya? Las células diploides son aquellas células que poseen o tienen el número de cromosomas completos, es decir, 46 cromosomas, ¿no? Y esto resulta, pues, ¿de quién? De la fusión de estas 2 células sexuales, de estas 2 células haploides. Se evidencia, ¿ya? La presencia de quién? De los cromosomas homólogos. Y acá, ¿quiénes se constituyen las células haploides?
son Porque puedes apagar tu audio, por favor. ¿no? ¿Y quién es 2 la semanas célula todavía diploide? Es el cigoto. Porque ya se forma se unieron y entonces fabrican la formación de este cigoto. Que de ahí empezamos ya a desarrollarse, ¿no? A seguir transformando hasta que tenga la forma de una mórula y luego será una blástula y luego una Apaguen su gástrula, audio, se escucha ¿no? todo lo que Y están hasta hablando. que por llegue favor. a implantarse en estadio de blastocisto. ¿En dónde? En la cavidad uterina, ¿no? Ahí empieza ya la formación, ¿no? De los diferentes órganos y sistemas. Entonces acá tenemos qué diferencia hay entre una célula haploide y una célula diploide. ¿Qué diferencia hay? La célula haploide es que presenta una sola copia, ¿no? De cromosoma, ¿ya? Mientras que la diploide presenta, dice, 2 copias de cromosomas, es decir, la fusión, la unión del espermatozoide y del óvulo, pues se unen, ¿no? Todo su material genético, entonces va a tener 2 características. En cambio acá, en la haploide puede ser solamente la característica del óvulo, ¿no? O de repente del espermatozoide solo. Entonces acá tenemos otra diferencia. Las células haploides, ¿no? Resulta de una división mitótica de otra célula haploide. ¿Qué quiere decir? Que esta célula, ¿ya? Se produjo una división celular, pero por medio de la mitosis, dando origen a una célula hija idéntica a su progenitor. Y acá, en la diploide, resulta de la fusión de 2 células haploides. Por eso dice diploides, ¿no? Entonces, acá resulta de la fusión de la unión de 2 células haploides. Las células haploide contiene 23 cromosomas, mientras que la célula diploide contiene 46 cromosomas. Yo puedo hacer una pregunta y digo, la célula diploide está conformada por 23 cromosomas, marque usted verdadero o falso. ¿Qué marcarían ustedes? A ver. Falso, Miss. ¿Qué marcarían? Falso. Porque son 46. Falso, correcto, ¿no? Muy bien, Morales. Falso, claro que sí, porque ya les dije que las células haploides contiene 23 y la diploide contiene, ¿cuántos? 46, ¿no? Acá han 46. participado Ruiz y Morales. Muy bien. Miss Torres también, A ver, Ruiz. Ya. Miss, yo le hablé por audio. La reproducción sexual yo también también va a respondí por pasar audio. por diferentes fases. ¿Y cuáles son esas fases? Ahora nos vamos a enterar, ¿no? Pasa por una fase primeramente de fecundación, ¿ya? Si no hay fecundación, no va a haber pues reproducción, ¿no? Humana, no se va a formar un nuevo ser, tiene que haber fecundación con la participación de ambos gametos, ¿no? Pero también la fecundación puede ser in vitro, ¿no? O sea, artificial, pero eso ya lo realizan los especialistas, ¿no? Tenemos la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. La fecundación, ya les dije, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? A ver quién contesta. En las trompas de falopio. No se escucha, está la comprensora. En las trompas de falopio, claro. Muy bien. De la Cruz. Muy bien, de la Cruz. A ver. Quiero, disculpe.
Entonces, me dicen algunas de sus compañeras que no me escuchan, pero hay otras compañeras de ustedes que me están contestando las preguntas. Sí, Entonces, ya respondí la primera y la me segunda. crean una incertidumbre. Quiero que me confirmen si me escuchan bien o no. Sí se escucha. Bien, a ustedes no les escucho, no sé, hay una interferencia, no les capto. Pero bueno, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, aclarar sus dudas de ustedes, ¿bien? Entonces, por el chat, cualquier respuesta, o sea, yo hago la pregunta, inmediatamente entro al chat y veo quiénes están contestando y ya ustedes están ganando su punto a favor, ¿ya? Todo eso se está calificando, por favor. Entonces, continuamos. La fecundación, cierto, ¿ya? Cierto, se lleva a cabo en la trompa de falopio. ¿Y qué cosa es la fecundación? Es la unión de dos gametos. Unión del espermatozoide con el óvulo. Listo, esa es la respuesta, ¿ya? Y si yo digo, ¿dónde? En la trompa de falopio, en el tercio externo, ¿no? Entonces, la segmentación, acá tenemos, ¿no? La segmentación se inicia con la fecundación. Y si no hay fecundación, pues no va a haber segmentación. Porque la segmentación solamente consiste en la multiplicación de esta célula del cigoto, que se van a multiplicar en 2 blastómeros, 4 blastómeros, sucesivamente. ¿Y dónde sucede todo eso? Es a nivel de la trompa de falopio. Todo, desde el momento que se produce la fecundación, se forma el cigoto, se va a ir transformando este cigoto. ¿Bien? Y todo ese recorrido que va a pasar por la trompa de falopio dura aproximadamente entre 4 a 5 días. Miren todo ese proceso de transformación del cigoto hasta tener el aspecto de una mórula, para luego pasar a ser una blástula, ¿bien? Y luego se va a dar la gastrulación. ¿Se acuerdan también que ya hablamos en la sesión 1, ¿no? Sobre la gastrulación, que consiste en la formación, ¿no? De las capas germinales. Al inicio es, ¿no? Un disco bilaminar y luego se va a formar el otro disco trilaminar, o sea, se transforma de bilaminar, pasará a ser trilaminar, ¿no? Y luego se va a poder identificar, ¿no? Las hojas germinales de donde se formarán los diferentes órganos y sistemas. Y luego tenemos la organogénesis. Esto consiste en la formación, como les decía, de los órganos y sistemas del nuevo ser. ¿De dónde van a derivar? Pues de ese disco trilaminar. ¿Y cómo está conformado el disco trilaminar? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo está conformado el disco trilaminar? Vamos. Tienen un minuto para que me respondan por el chat. A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿Cómo está conformado el disco trilaminar? ¿No? Bien. Entonces, muy bien. De la Cruz, ya. O de la Cruz ya no contestes, ya tienes varias participaciones, ¿ya? Hay que darle paso a tus otras compañeras. Te felicito que estés atento. Sí, el disco trilaminar está conformado por el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Por esas tres capas germinales está constituido este disco trilaminar, de donde se formarán, ¿no? Los diversos órganos y sistemas del nuevo ser. ¿Bien? Entonces, ahora hablaremos acerca de la fecundación. Listo. Ya hablamos anteriormente, ¿no? Acerca de la fecundación. Simplemente nosotros vamos a decir que la fecundación es la unión de dos células sexuales. ¿De quién? Del espermatozoide y del óvulo. ¿Y dónde se lleva a cabo?
se lleva a cabo en la trompa de falopio, donde estas células sexuales se fusionan y hacen el intercambio, ¿no? O sea, de las características genéticas de sus progenitores, para dar origen a la formación de un nuevo ser, ¿no? Entonces, acá estamos observando, pero solamente esto, ¿ya? Se va a llevar a cabo la fecundación, pues, ¿dónde? En la trompa de falopio. Y miren, en la primera imagen estamos observando un óvulo que está rodeado por millones de espermatozoides. Y esto resulta después de haber tenido relaciones coitales, ¿no? Entonces, va a rodear al óvulo y solamente un espermatozoide va a ingresar. ¿Qué ingresa? La cabeza. El cuerpo y la cola se queda. Va a atravesar todas, ¿no?, las capas del óvulo. La corona radiata, la zona pelúcida, ¿no? Va a poder ingresar, pero solamente uno. Y así, pues se van a fusionar estas células, ¿no?, donde hacen su intercambio, ¿no?, de material genético del óvulo y del espermatozoide. Entonces, de esa forma se forma, pues, el cigoto y va a dar origen, pues, a un nuevo ser con todas las características idénticas a su progenitor. Y todo este proceso de fusión, ¿ya?, demora aproximadamente un día, ¿no?, ¿ya?, para que se forme el cigoto. Y acá vemos en una imagen más grande donde cómo se produce la fecundación. Acá tenemos, les dije que nuestra gónada, llamado gónada, ¿quiénes son? Son las glándulas, ¿no?, tanto femeninas como masculinas. Nuestra gónada es el ovario. El ovario se encarga de producir hormonas femeninas, pero también nuestros óvulos, ¿no? Entonces, nuestra célula sexual. Y en el varón son sus testículos, que se encargan también de producir sus hormona masculina, que es la testosterona. Y a la vez también se encarga de producir su célula sexual, que es el espermatozoide. Entonces, miren, acá la paciente, la usuaria tuvo relaciones coitales, entonces, miren, una vez que se produce la eyaculación, entonces va a poder eyacular, pues, con millones de espermatozoides, ¿no? Va a contener ese líquido seminal y entonces va a poder atravesar todo el orificio cervical y se va al encuentro del óvulo, que va a ser expulsado por el ovario. Entonces, ahí se encuentran con el óvulo, miles de espermatozoides van a estar rodeando, pero solamente uno trata de ingresar. Y ahí se forma el cigoto. Una vez que se produce, pues ya la formación de este cigoto, se va a empezar a sufrir una multiplicación celular, ¿no?, con todo su material genético. Es decir, una célula diploide se va a producir la multiplicación celular en 2 blastómeros, 4 blastómeros, como ustedes están observando. Miren acá, toda esta transformación de este cigoto hasta tener la forma de una mórula, todo el trayecto que va a pasar por la trompa de falopio dura aproximadamente entre 4 a 5 días, para luego pasar a otro estadio, que sería una blástula, luego una gástrula. Y esa gástrula se va a formar en un blastocito, que va a llegar hacia la cavidad uterina. Y ahí se va a implantar, ¿no?, para seguir, ¿no?, su evolución. Y se formarán los diferentes órganos y sistemas. Bien, entonces, la fecundación se lleva a cabo en la trompa de falopio. Y la implantación se lleva a cabo, ¿dónde? En la cavidad uterina. Si la implantación se llevó a cabo en la cavidad uterina, entonces, ¿no?, el
proceso de desarrollo, evolución del embarazo va a progresar, pero a veces suele presentarse la implantación de este nuevo ser en estadio de blastocito. Fuera de la cavidad uterina sería un embarazo, ¿no?, patológico, un embarazo ectópico. Lo normal, lo fisiológico debe ser la implantación acá en la cavidad uterina, pero si se implanta en la trompa de falopio, no va a ser posible. O se puede implantar también a nivel del ovario, a nivel cervical o abdominal. Entonces ya este embarazo no va a progresar, ¿no? Entonces ya necesita la asistencia por el especialista, en este caso por el ginecólogo. Por eso que inmediatamente cuando uno sospecha que estamos embarazadas tenemos que acudir a nuestro control, realizarnos exámenes de imagen como la ecografía intravaginal y lo realiza pues el especialista que es el ginecólogo, ¿no?, profesional indicado para dar el tratamiento oportunamente. Y luego pasamos a la otra fase, que es la segmentación. Como les decía, la segmentación se inicia, ¿no?, con la fecundación que va a dar origen a la formación del cigoto. Y el cigoto se va a transformar, pues, ¿no?, en diferentes multiplicaciones de células, ¿no?, para llegar hasta tener el aspecto de una módula. Y luego pasar a ser una blástula. Todo este proceso se lleva a cabo en la trompa de falopio. También la segmentación es la división de la célula, ¿no?, de la célula fecundada y que aumenta muy rápidamente el número de células. En 2 blastómeros, en 4 blastómeros, 8 blastómeros, 32 blastómeros, hasta tener 108 blastómeros. Y pasará a tener ese aspecto como una mórula, ¿no? Entonces, todo ello dura, como les decía, entre 4 a 5 días. Todo el trayecto que se va a ir transformando este cigoto, para luego ser implantado al 7º día, después que se produjo la fecundación, ¿no? Y ahora pasamos a la gastrulación. La gastrulación simplemente podemos decir que es la formación de las hojas, ¿no?, germinales, también llamado hoja, ¿no?, o capa bilaminar o disco bilaminar, y este disco bilaminar pasará a ser, ¿no?, posteriormente un disco trilaminar. ¿Por qué decimos hoja o disco bilaminar? Porque solamente va a contener 2 hojas, ¿no?, germinales, el epiblasto y el hipoblasto. Mientras que el disco trilaminar está conformado por 3 hojas germinales, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, se dan cuenta que cuál es la diferencia, pero durante la gastrulación es que se va a dar ya la determinación y formación de estas 3 hojas germinales de donde se formarán los diferentes, ¿no?, órganos y sistemas de este nuevo ser, ¿ya? Entonces, el desarrollo del embrión, ¿no?, se dará después de que toda la hoja trilaminar estén bien diferenciadas, va a dar origen pues a la formación ya de los órganos y sistemas del embrión. Y acá tenemos cómo es el proceso. Miren, una vez que se implanta el blastocisto, ¿en dónde? En la cavidad uterina, va a seguir su transformación, se va a formar, ¿no?, en estadio de blastocisto. ¿Quién se forma? El disco bilaminar, que está, ¿cuáles son? El epiblasto, hipoblasto. Y luego sigue su transformación, miren, y se formará otra capa, ¿no?, importante, que es el disco trilaminar.
Acá se diferencia la capa externa, que es llamado ectodermo, la capa media, llamado mesodermo, y la capa interna, ¿no? Que es el endodermo. ¿Y qué es la gastrulación? Simplemente podemos decir que es la formación de los discos, ¿no? Trilaminar. ¿Y cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Miren que ya estoy repitiendo una y otra vez. Y acá tenemos el disco trilaminar y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Que se formará de cada hoja germinal. Ectodermo es la parte externa. De esta hoja del ectodermo se va a formar principalmente el sistema nervioso central. Asimismo, la epidermis, ¿no? Una parte de la piel. El tejido piloso, ¿como cuál? ¿Qué tenemos nosotros? Cabello, cejas, pestañas, ¿no? También, ¿qué más tenemos nosotros acá en la parte externa que nosotros a simple vista podemos palpar? También se forma, ¿no? El tejido piloso, la epidermis, también la uña, ¿verdad? Y del mesodermo se va a formar pues los músculos, ¿no? El sistema esquelético también, los riñones, el aparato reproductor, ¿bien? Y del endodermo, que es la capa interna, se forman las glándulas endocrinas, en los pulmones, el sistema digestivo, ¿ya? Entonces se dan cuenta, y luego el hígado. Pero también hay otros órganos que ustedes lo van a investigar, ¿no? En la tarea, ahí lo van a considerar, ¿bien? Entonces acá tenemos ya bien diferenciadas y en colores, ¿no? El disco trilaminar. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí está la ubicación. Y luego pasamos a la otra fase, que es la organogénesis. ¿Y qué es la organogénesis? Es la formación de los diferentes órganos y sistemas. ¿De dónde se forman los órganos y sistemas? Se forma de ese disco trilaminar. Entonces estudia el desarrollo y el crecimiento de los diferentes órganos y sistemas, de dónde se origina, ¿no? Para que se constituya un embrión. Entonces, ¿cómo está conformado? Ya les dije de dónde se van a formar los órganos y sistemas. Miren los esbozos de los miembros superiores, esbozos de los miembros inferiores. También, miren, nuestro sistema cardiovascular, que es el primer órgano que se va a formar juntamente con el sistema nervioso, es decir, con nuestro cerebro, que nos va a dar ya la vitalidad, ¿no? Entonces, y todo este proceso se va a durar aproximadamente entre 3 semanas hasta las 8 semanas que dura el periodo embrionario. Durante este periodo embrionario es que se forman los diferentes órganos y sistemas que van a derivar de ese disco trilaminar. ¿Bien? Entonces, al inicio no tiene forma humana, pero conforme va progresando el desarrollo del embrión, ¿no? Miren, ya va adoptando casi ya la forma humana, ¿no? Entonces, la cabeza es más voluminosa en relación al cuerpo, ¿no? Entonces, los esbozos nos indican qué órganos se van a estar conformando ahí, ¿no? Acá sí estamos observando acá como unas aletitas, son los brazos, y la parte inferior de donde se van a formar, ¿no? ¿Qué cosa? Las piernas, ¿no? Miembro inferior. Y acá tenemos la organogénesis. Entonces, organogénesis es la formación de los órganos y sistemas que van a derivar de las hojas germinales, ¿no? Y esto se inicia a partir de la 3ª semana y finaliza a la 8ª semana de gestación, que termina el periodo embrionario, donde ya están constituidos todos los órganos y sistemas. Esta etapa de vida es muy
muy importante y a la vez también es peligrosa, porque cuando una gestante se automedica o está expuesta a sustancias tóxicas, entonces no va a favorecer, ¿no?, la formación y desarrollo, o sea, de los diferentes órganos y sistemas en forma fisiológica. Puede haber una alteración ahí, ¿no? Por eso se contraindica, se recomienda a las gestantes que no deben automedicarse. Más bien deben de acudir lo más pronto posible a iniciar su control prenatal. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre embriología, que la embriología también está relacionada con diferentes ramas de la medicina, ¿verdad? Ahí hablamos sobre ginecología, obstetricia, pediatría, ¿no? También fisiología, la histología, anatomía, el medio ambiente, o sea, la ecología también influye para el desarrollo en forma adecuada. O puede haber una alteración, porque con la embriología también vamos a detectar si el desarrollo está siendo alterado, ¿no? En la formación del nuevo ser. Entonces, ese es el estudio. Y acá tenemos, miren, como les decía, se encarga de estudiar, la embriología se encarga de estudiar la formación y desarrollo del nuevo ser, ¿no? Entonces, se inicia con la fecundación y finalizamos, ¿qué dijimos? Con la muerte, ¿no? La embriología va a estudiar, pues, dos etapas importantes, una etapa prenatal y otra postnatal. Prenatal se refiere a todo el desarrollo intrauterino, donde el nuevo ser pasará por 3 periodos importantes. Periodo preembrionario que no tiene todavía forma, pues solamente es una célula, estamos hablando del cigoto, de la fase de segmentación, ya ese es preembrionario, y luego pasará al otro periodo que sería periodo embrionario, donde se forman ya los órganos y sistemas del nuevo ser. Y dura la etapa preembrionaria, dura desde la fecundación hasta ya la 3ª semana ya de gestación, y para luego entrar a la 4ª semana, que corresponde al periodo embrionario y dura hasta la 8ª semana. Pasará a otro periodo llamado periodo fetal, donde el nuevo ser ya tiene todos los órganos y sistemas completamente formados, ¿ya? Y tiene forma humana. Y acá va a primar que va a empezar a desarrollarse, ¿no? En cuanto el incremento de peso, también va a acelerar el crecimiento, maduración de todos los órganos y sistemas de este nuevo ser. ¿Y cuánto tiempo dura? A partir de, dura aproximadamente desde los 9 semanas hasta el momento del nacimiento, el periodo fetal. Entonces acá tenemos toda, mes por mes, que va a durar el proceso de la gestación. ¿Cuántos meses dura? 9 meses. ¿Cuántos días? 280 días dura. Y ya 40 semanas, si estamos hablando en semanas, en meses y en días. La reproducción también tiene etapas, una etapa de gametogénesis, una etapa de fecundación y desarrollo embrionario. La gametogénesis simplemente podemos decir que es la formación de los gametos, ¿ya? Gametos, ¿cuáles? Masculino y femenino. ¿Y a quiénes se le considera gametos? ¿A quiénes se le considera gametos? ¿Quiénes son los gametos? A ver, ¿quién me contesta? Tiene 1 minuto. ¿Quiénes son los gametos? ¿A quiénes se les dice gametos? Muy bien, Cuba. Cuba, ya no contestes. Muy bien, Cuba. Muy bien, claro que sí. Al espermatozoide y al óvulo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, la gametogénesis es la formación de los gametos masculino y femenino. Estos gametos son células haploides que están conformados por 23 cromosomas cada uno. Es decir, que contiene la mitad del material, ¿no?, genético de cada uno de ellos, ¿no? La mitad de información genética. Entonces, eso es en una célula normal, ¿no? Pero también puede haber una alteración. Entonces, podría tener 23 cromosomas y o puede haber solamente 21 cromosomas, ¿no? O puede haber 22 cromosomas. Por eso que es importante que antes de que estemos, ¿no?, ya preparados para la procreación, para la reproducción humana, tenemos que hacernos una serie de exámenes, ¿no? La pareja en especial. ¿Y la fecundación? ¿Qué dijimos? ¿Qué cosa era la fecundación? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué es la fecundación? Muy bien, yo digo, mire, ¿ve? ¿Qué es la fecundación? Yo no dije dónde se lleva a cabo. Ya, muy bien, unión de los gametos, unión de dos células sexuales, correcto. Ramos, ya, hasta ahí nomás. Un momento, voy a captar y voy a poner sus puntajes. Los gametos, ya no contesten, hasta ahí nada más, porque luego viene Ana, que es Revilla, ¿no? Revilla, ya tienes, hija, nota, ya no contesten los que tienen bastante participación. Rosa, ¿Rosa qué? Torres Gabriel. Ramos. A ver. Donaire. Estoy respondiendo. Torres Gabriel le dijo. Donaire. Muy bien. Al final voy a tomar lista, no se preocupe. ¿Ya? Vamos a continuar. No, pero también deseo que me considere. Claro que sí, la fecundación es la unión de dos células sexuales, llamado espermatozoide y óvulo. ¿Y dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en la trompa de falopio. La fusión de estas dos células va a dar origen a la formación de una célula diploide, que va a ser el cigoto, ¿no es cierto? Y el desarrollo embrionario, dice, se inicia el desarrollo, formación del cigoto, así formando desde ese momento, ¿no?, un nuevo ser con las características parecidas o idénticas a la de sus progenitores, ¿no? Y una vez que se forma el cigoto, se va a empezar a dar la multiplicación de la célula, ¿no? En 2 blastómeros, 4 blastómeros, como ya les dije, hasta tener el aspecto de una mórula. Todo ese proceso de transformación del cigoto, ¿no?, hasta que llegue a tener el aspecto de una mórula, va a durar aproximadamente 4 a 5 días. ¿Por dónde va a estar todo ese proceso? Es en la trompa de falopio. ¿Ya? En la trompa de falopio. El desarrollo embrionario se va a dar inicio, ¿con quién? Con la fecundación, con la participación de los dos gametos, masculino y femenino, y así formando el cigoto. Y el cigoto se va a transformar, pues, ¿no?, ¿en qué? En dos blastómeros, 4 blastómeros, hasta tener la forma de una mórula. Luego se va a transformar en blástula. Y luego la blástula se va a seguir transformando en una gástrula, para luego
dar origen a la formación de un blastocisto, donde se va a implantar en la cavidad uterina. Una vez que se implanta en la cavidad uterina, se van a formar los discos bilaminar, ¿no? Y luego ese disco bilaminar sigue su proceso de transformación y se convierte en un disco trilaminar, donde ya se van a distinguir estas tres hojas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo, de donde se formarán los diferentes órganos y sistemas del nuevo ser. Y este nuevo ser va a pasar por 3 periodos importantes dentro de la cavidad uterina: periodo pre-embrionario, embrionario y fetal. ¿Bien? Entonces acá tenemos la etapa prenatal, ¿no? Y la etapa postnatal. ¿Qué diferencia hay entre la etapa prenatal y la etapa postnatal? La etapa prenatal es el desarrollo, el crecimiento que va a acontecer dentro de la cavidad uterina hasta el momento del nacimiento, hasta que se produzca el parto, ¿no? Acá es dependiente este nuevo ser, depende de la mamá, ¿no? Para poderse alimentar, para que se pueda oxigenar. La placenta cumple un rol fundamental en este periodo prenatal. Y en la etapa postnatal ya se vuelve más independiente este nuevo ser. Después que se produce el parto, ya por él solo va a depender, ¿no? Es la adaptación de este recién nacido hacia el exterior. ¿Sí? También este nuevo ser va a pasar por diferentes etapas de vida, ya lo hablamos, ¿no? Hasta el momento de llegar a ser adulto mayor, ¿no? Y luego podemos ya dejar de existir, hasta que Dios nos diga: llegó tu momento ya de dejar de existir. Bien, entonces miren, acá tenemos un mapa, ¿ya? ¿Cómo es la reproducción sexual? ¿Cómo es la reproducción sexual? Antes de hacer una retroalimentación con este mapa, les voy a preguntar por el chat. A ver. Yo no quiero responder ya. ¿Cuánto? A ver, ¿quién está con su audio? Apaguen su audio. Torres, tu audio. ¿Está claro? ¿Necesitan algún refuerzo referente al tema? Torres, tu audio. Torres, apaga tu audio, por favor. Ya. Del disco trilaminar, ¿no? Ya vamos a ver. Ahora mismo vamos a hacer la retroalimentación en ese tema. Antes, a ver, nos ubicamos. A ver, un momentito. Estamos hablando de la gastrulación, porque la gastrulación se encarga de formar los discos bilaminar y el disco trilaminar, ¿no? Y yo puedo preguntar, ¿qué es la gastrulación? Ustedes van a contestar simplemente así: formación de los discos bilaminar y trilaminar. ¿Y cuáles son los discos bilaminar? Es el hipoblasto y epiblasto. Y el disco trilaminar está conformado
por las hojas germinales de donde van a derivar los diferentes órganos y sistemas del nuevo ser. ¿Y quiénes son? Tenemos al ectodermo, al mesodermo y endodermo. Estamos hablando desde la parte externa hacia la parte interna. De estas hojas, de estas capas germinales, es donde se van a desarrollar los órganos y sistemas, ¿ya? ¿Como cuál? Como el sistema nervioso, ¿no? El sistema digestivo, el sistema urinario, que ahora nosotros los vamos a mencionar algunos de ellos. Bien, entonces miren acá, la gastrulación, ¿no? Formación de las hojas germinales, del disco trilaminar, bilaminar. Acá tenemos al cigoto. Y si no hay fecundación, no se va a llevar a cabo ni la gastrulación ni la segmentación, mucho menos la organogénesis. Tiene que haber, ¿no? Fecundación. Bien. Acá tenemos, miren, durante la segmentación el cigoto sufre una transformación, ¿se recuerda? Hasta que tenga el aspecto de una mórula, para luego dar origen, ¿no? A la formación de ¿quién? De una blástula, y luego se pasa a ser una gástrula, por eso dice gástrula, se da la gastrulación, formación de los discos bilaminar al inicio y luego pasará a ser un disco trilaminar. Esto se da desde el momento que se implanta el blastocisto en la cavidad uterina. Y acá tenemos este disco trilaminar, las hojas o capas germinales que también se le conoce así. ¿Cuáles son? El ectodermo, que es la capa externa, el mesodermo, capa interna, y endodermo, que es la capa, ¿no? Interna, o sea, la mucosa, ¿ya? Entonces, de cada una de estas capas germinales que van a formarse los diferentes órganos y sistemas del nuevo ser. ¿Y quiénes son? Acá lo estamos ilustrando, ¿ya? No les he considerado todos, algunos, que ustedes lo van a investigar, ¿ya? Entonces, acá tenemos las tres ¿ya? Hojas germinales, o llamado también capas germinales. Ectodermo, capa externa, mesodermo, capa interna, y endodermo, capa interna o mucosa. Y del ectodermo, ¿qué se forma? ¿Qué órganos y sistemas se forman? Se va a formar en especial el sistema nervioso central, la piel, la epidermis, la parte externa, ¿no? El tejido piloso, como el cabello, la ceja, las pestañas, los vellos, ¿no? Y del mesodermo se van a formar músculos, el sistema esquelético, el sistema óseo, ¿no? El sistema urinario, en especial el riñón, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, dependiendo del sexo, porque, ¿no? Se ha procreado, ¿no? Y luego tenemos el endodermo, capa interna. Se van a formar las glándulas endocrinas, ¿ya? Los pulmones, el sistema digestivo, el hígado. Entonces, se dan cuenta que acá se están formando de cada hoja germinal diversos órganos y sistemas que van a estar conformando, ¿no? Al embrión. A ver, ¿qué más hay acá acerca de la hoja germinal? Entonces, eso es de las hojas germinales para dar origen pues a la formación de los diferentes órganos y sistemas. Bien, ¿está claro? Ahora sí, ¿me entendieron? ¿Qué dicen? ¿Aclaré su duda? Ruiz, ¿aclaré tus dudas? ¿Sí o no? Contesta. Ya, ok. Ahora sí vamos a hacer la retroalimentación con este cuadrito. Vamos a estar más atentos. ¿Ya? Acá tenemos un cuadrito, un mapa, donde vamos a hablar en forma sintética, precisa, para que ustedes puedan entender. La reproducción humana es de tipo sexual, ¿ya?
¿Por qué sexual? Porque se necesita la participación de ambos sexos, masculino y femenino. ¿Y quiénes son los que van a participar? Son nuestras gónadas. ¿Y quiénes son las gónadas? El ovario y el testículo. Y dentro del testículo están nuestras, o sea, en el sexo masculino están las células sexuales masculinas, que es el espermatozoide. Y en el sexo femenino, ¿no? El ovario se encarga de producir hormonas femeninas también, ¿sí? Pero sus células sexuales, que es el óvulo, llamado gametos. Entonces, al momento de fusionarse, de unirse estos dos gametos, va a dar origen a la fecundación. Entonces, estos órganos reproductores son los que van a participar en la reproducción humana, porque va a ser de tipo sexual, porque participan ambos gametos, masculino y femenino, que son células haploides, ¿no? Para luego que se conviertan en células diploides. Ya dijimos, las células haploides son aquellas que están conformadas, son aquellas células que están conformadas solo por 23 cromosomas, la mitad de su material genético de cada uno de ellos. Pero al fusionarse, al unirse, al producirse la fecundación, ¿no? Esta célula se transforma en células diploides, ¿verdad? Porque el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo 23 cromosomas. Sumado a ellos, resulta 46 cromosomas. Entonces, eso es lo que va a contener el cigoto. ¿Bien? Y luego, miren, una vez que se produce la fecundación, pues este cigoto va a sufrir modificaciones, transformaciones, evolución progresiva, ¿no? Hasta tener el aspecto de una mórula. Y luego el blastocisto se implanta en la cavidad uterina, donde se formarán el disco bilaminar y trilaminar, ¿no? Y dentro de todo este proceso de transformación va a dar origen, pues, a la formación de los diferentes órganos y sistemas del embrión, donde la etapa embrionaria dura a partir de la 4ª semana hasta la 8ª semana de gestación. Una vez que ya llegó a culminar su periodo, pasará a otro periodo llamado periodo fetal, que comprende a partir de la 9ª semana de gestación hasta el momento del nacimiento, hasta que se produzca el parto. Acá ya el feto está completamente formado con todos sus órganos y sistemas. Solamente prima el crecimiento, ¿no? Crecimiento, ganancia de peso, maduración de los diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? Y todo este proceso va a durar, pues, ¿no? 9 meses, porque va a ser de tipo, la reproducción también no solamente sexual, sino también es vivípara. ¿Por qué? Porque el desarrollo, ¿no? del nuevo ser se va a desarrollar dentro de la cavidad uterina. ¿Ya? Cuando la implantación se lleva a cabo fuera de la cavidad uterina y es un embarazo patológico, ¿no? No va a evolucionar favorablemente y a ello se le denomina embarazo ectópico. Entonces, sí o sí tiene que culminar el proceso de la gestación porque está implantado en un lugar inadecuado. Entonces, luego, una vez que se produce ello, toda la transformación, se desarrollan los diferentes órganos y sistemas. Tenemos que tener un cuidado importante en cualquiera de los periodos del desarrollo. Prenatal es peligroso porque puede evolucionar favorablemente el desarrollo, el crecimiento embriofetal, pero también puede tener algunas patologías.
¿no? Entonces tenemos que acudir inmediatamente a iniciar nuestro control prenatal, porque con el control prenatal detectamos, identificamos, diagnosticamos inmediatamente si está desarrollándose adecuadamente o presenta alguna patología, donde le harán pues una serie de exámenes de laboratorio y también exámenes de ayuda diagnóstica, de imagen, que es la ecografía. Y acá tenemos entonces la reproducción humana es de tipo sexual y a la vez es vivípara, ¿correcto? ¿Por qué es de tipo sexual? Porque intervienen ambos sexos, hombre y mujer. ¿Y quiénes son los que participan directamente para que haya una procreación? Son nuestro aparato reproductor, ¿cierto? ¿Quiénes? Nuestros gametos, masculino y femenino. Son encargados de procrear una nueva vida, ¿no es cierto? ¿Quién es? El espermatozoide y el óvulo. Bien, entonces al momento de fusionarse, pues va a dar origen a la formación del huevo o cigoto. Desde ese momento empieza la nueva vida, ¿no? Con todo su material genético idéntico al de sus progenitores. Pero si no hubo fecundación, entonces se inicia, ¿no? El ciclo menstrual con la presencia de la menstruación. ¿Y por qué se dice que la reproducción humana es de tipo sexual y que es vivípara? ¿Por qué vivípara? Porque ahí dentro de la cavidad uterina se va a desarrollar, va a evolucionar, ¿no? Pasará por los diferentes periodos el nuevo ser vivo. Estamos hablando de un periodo preembrionario, embrionario y fetal. Todo ese proceso va a durar aproximadamente 9 meses, ¿no? Hasta el momento que se produzca el parto, para que luego entre a la otra etapa, que es la etapa postnatal. Este recién nacido pasará posteriormente por diferentes etapas de la vida, ¿no? Y bien, eso era todo relacionado a este tema y acá tienen una tarea que ahora también les voy a activar de la plataforma La Tarea, en la cual se les está solicitando que tienen que elaborar su mapa conceptual referente al tema, ¿no? Sobre la reproducción sexual. Asimismo, ustedes van a ilustrar el disco trilaminar y señalar, ¿no? La ubicación y luego van a mencionar qué órganos y sistemas se van a formar de cada hoja germinal. Bien, en eso consiste la tarea para esta semana. A ver, voy a pasar lista, por favor, por el chat. Quiero que me contesten y estén atentos, ¿ya? Si tienen alguna consulta, tienen preguntas, les escucho o lo hacen por el chat, no sé qué pasa, no nos podemos con alta voz no nos podemos comunicar. A ver, ¿Me escucha? ¿está claro? ¿O tienen alguna consulta? ¿Me escucha? Parece que su audio de la licenciada está fallando, no escucha. Yo también le abro y no me escucha.
Bien, ahora sí vamos a pasar la lista, por favor. A ver si activan ustedes un audio. Sí. ¿No se escucha a mí? Voy a pasar lista, por favor. Al parecer no nos escucha. O alcen la mano y ya. Voy a empezar nuevamente. Añanca. Ya, sí, ya la había puesto. Entonces está Añanca, está Chacón, está Córdoba, está Cuba, de la Cruz, también está Donaire, también contestó de antes, y está Escate, Díganle a la Miss del aula virtual que no se puede marcar. Escate, Yo juego Valenciano. Escate, delegada, ¿me ayudas, hija? Y tomas la captura de todos los que han venido para mejor así tomar la asistencia. Voy a ver qué pasa, porque no les puedo captar a Milet, ustedes dile a la profesora un sobre audio. el aula virtual que no se puede marcar. No se puede marcar en la aula virtual, por favor, díganle a la Miss. Ya le estoy diciendo por el chat, pero no lo lee. Miss, usted no nos ¿Qué pasó? escucha. Pero Su la WhatsApp. semana pasada sí marcaron y ahora Su no WhatsApp. pueden. Pero yo entré en la mañana y habían marcado 2 alumnos. ¿Tendrás algún Miss, pero problema? ahorita no se Pero de puede todas marcar maneras y no se ahora escucha. le voy a mandar un mensajito a la jefa para que pueda ver, ¿ya? Ya, ahora mismo. Bien, entonces, por favor. Ya les dije que en este momento le voy a mandar un mensaje a la jefa, a la Miss Sheila, para que vea el problema, por qué no pueden marcar. ¿Ya? A ver. Muy buenas tardes. Bien, entonces vamos a dar por culminado. Voy a poner, a ver qué dice la Miss Sheila acerca del aula virtual que no pueden ingresar ustedes y marcar. Por eso les digo, alumnos, por favor, quiero que colaboren. Por el chat yo estoy pasando lista y ustedes me tienen que contestar y me digan presente y ya. Por esta vez, porque no sé qué pasa con que no se les puede escuchar. Miss, usted no nos Estoy escucha. llamando a Escate, ¿llegó? Escate. A ver, vamos a poner a García Delgado. A ver, un ratito, García Delgado. García Delgado. A ver, es Guamán. Ya.
No se puede marcar asistencia en el aula virtual, Miss. La misma no se escucha. Eso es lo que yo también estoy diciendo de hace rato, no nos escucha tampoco, pero es que no se puede marcar la asistencia, ¿cómo hacemos? Sí, ya sabe, ya le hemos dicho. Ya Ya sabes, dijo que no ya, podía. hace rato estamos hablando. No se pudo marcar. Pongan sus apellidos y sus nombres ahí y después yo la misma a solucionar, chicas. Pongan su apellido. Están leyendo los mensajes de chat, ahí está todo. Pongan sus apellidos. La asistencia, marco ahí, ¿verdad? No, No. pon tu nombre y apellido y di presente. En el chat. Yo lo hice. Bien, alumnas, entonces ya consideré también la asistencia y les felicito que hayan estado atentas en la ponencia y también que hayan entendido, ¿no? Y cumplan con su tarea. En este momento voy a dar solución en cuanto a la plataforma que está pasando, ¿ya? Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Es muy probable que yo les pueda tomar un pasito la próxima semana de los 2 temas o los 3 temas, pueden ser también. ¿Bien? Entonces, durante la ponencia, primero hago yo la ponencia y luego les doy 20 minutos de repente o 10 minutos para que contesten 4 preguntas o 5 preguntas. ¿Bien? Entonces, cumplan con sus actividades, aunque ya he visto que la mayoría están cumpliendo con todas las tareas que se les deja. Que pasen un buen fin de semana. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense. Chao. Hasta luego.